Bienvenidos, bienvenidas a esta capsulita en donde les voy a contar en primera parte sobre la coordinación nerviosa. Vamos a utilizar esta imagen para expandir a distintos conceptos que están relacionados con esto. Al centro coloco un ser humano, ya vamos a ver de qué se tratan estas estructuras, ¿ya? Pero quiero partir con la idea general de que nosotros no somos un ser que está aislado del medio que nos rodea. Estamos más bien en comunicación constante, en un influjo o una entrada de información hacia nuestro sistema, pero también una salida de información hacia el medio ambiente, ¿ya? Entonces, bajo esas palabras va a aparecer el primer concepto, que es el medio interno. Fíjense en esta fotografía, donde se muestran distintas células. Ya cada célula está en azul, con su respectivo núcleo en rojo. Y ahí podemos apreciar de que la célula contiene un líquido llamado líquido intracelular. Este es el medio intracelular, ¿ya? Y las células tienen un medio que les rodea, que sería el medio extracelular, y que también se denomina líquido intersticial, ¿ya? Lo importante acá es que de este líquido intersticial las células van a recibir nutrientes, los cuales van a utilizar, procesar, y estas a la vez van a excretar desechos metabólicos, ¿ya? Entonces, interesante de que nosotros nos encontramos con un medio interno, ¿ya?, que tiene de alguna manera una composición, es decir, dentro de nosotros y fuera de nuestras células hay un medio que tiene cierta concentración de iones, por ejemplo sodio, calcio, potasio, entre otros. Así que existe un medio interno más complejo del que pensamos y no solamente formado por la estructura celular, ¿ya? A partir de eso, entonces, y pensando en nuestros requerimientos celulares o de nuestros tejidos u órganos, ¿ya?, aparece el concepto de equilibrio interno. El equilibrio interno se va a estar refiriendo a las condiciones para que nuestro organismo funcione correctamente. Por ejemplo, la temperatura corporal, que debe mantenerse entre los 36,5 y los 37,5 grados Celsius, o la cantidad de agua que consumimos. Vamos al libro, y en el libro nos vamos a encontrar con que el equilibrio interno se mantiene a través de diversos procesos. Por ejemplo, el sudor, ¿no?, que sirve para excretar agua, en la cual van disueltos algunos minerales que son de desecho, pero también sirve para eliminar energía calórica. Es decir, nosotros perdemos temperatura al estar esta de alguna manera contenida como energía dentro de las moléculas de agua. Por eso sudamos cuando hacemos ejercicio. Fíjense que es un sistema controlado por el hipotálamo. Ya vamos a ver esa estructura. Otro comportamiento que tiene relación con conservar nuestro equilibrio interno es el beber agua, o por ejemplo el nutrirnos de ciertos componentes, en este caso el mineral de la sal, ¿ya? Entonces todo eso refleja de alguna manera este equilibrio interno o condiciones óptimas. Ahora, el cuerpo está en un constante funcionamiento. Es un proceso para mantener ese equilibrio. Entonces, ese proceso constante para mantener condiciones estables y óptimas se llama homeostasis. Entonces, en este humano que está vivo, vamos a encontrar que hay un funcionamiento complejo buscando la supervivencia, manteniendo las distintas funciones vitales que están dadas gracias a la interacción de sus células y de sus distintos tejidos. Toda esa maquinaria, entre comillas, maquinaria biológica, estamos hablando de generación de equilibrio, se llama homeostasis. Y lo interesante es que, como he dicho recién, nosotros no somos individuos aislados del medio, sino más bien estamos en contacto con él, y de hecho podemos responder a los estímulos ambientales.
De ahí aparece el concepto de irritabilidad, que es la capacidad de percibir y reaccionar ante los estímulos que provienen del ambiente. ¿Ya? Vamos al libro. Les voy a mostrar las imágenes que se refieren a la irritabilidad. Nosotros con la irritabilidad podemos sentir, por ejemplo, olores. Podemos escuchar, oír, ¿no? Podemos sentir al tocar. Podemos sentir incluso dolores físicos. Entonces la irritabilidad es una herramienta de percepción del sistema ambiental, a lo cual nosotros podemos responder positiva o negativamente. ¿Ya? Las respuestas positivas, por ejemplo, tienen relación con en que un organismo se acerque a cierto estímulo. Por ejemplo, si este organismo tiene hambre y siente olor de un alimento, se puede acercar a él porque esos estímulos hacen que se perciben, ¿no? Y eso entonces es una respuesta positiva al estímulo. Por ejemplo, si siente un mal olor, la respuesta al contrario va a ser alejarse del estímulo. Por ejemplo, un animal en descomposición, eso va a generar una conducta de retiro de ese lugar. Eso obviamente puede estar influido por, no sé, por nuestro interés de ver este organismo en descomposición. Obviamente la conducta es mucho más compleja y obviamente no está solo limitada por lo biológico, ¿no? Tenemos que comprender que en este libro nos presenta la información desde un lado muy reduccionista biológicamente. Pero también recordar que nosotros, o ustedes mujeres, ¿cierto? Están hechas también y hechos en base a emociones, ¿no? Esta base biológica, no solamente estímulo, respuesta positiva o negativa, es un entramado complejo de cosas que van pasando no solamente en lo biológico, sino que también en lo mental y en lo psíquico, ¿ya? Así que estas respuestas no son limitadas solamente por lo bioquímico. Ahí somos una... he dicho recién que somos maquinaria biológica. Bueno, somos mucho más que eso. Somos seres importantísimos en cuanto a nuestra energía, en cuanto a lo que vamos entregando, diciendo, etc. Es un poco para salir del reduccionismo biológico. Y vamos a continuar. A continuación les voy a presentar los distintos estímulos, ¿ya? Los estímulos pueden ser físicos, químicos o biológicos. Es decir, nosotros interactuamos con un entorno que presenta esos distintos componentes. Para eso voy a presentarles esta parte del libro que nos muestra ejemplos de estímulos. Por ejemplo, la luz es un estímulo físico, ya que son ondas que van a llegar a nuestro cuerpo y nosotros vamos a poder percibirlos y obviamente, gracias a la irritabilidad que tenemos a este estímulo. Recordar que hay organismos que no tienen irritabilidad para la luz, es decir, no la perciben. Por su parte, la contaminación sería un estímulo de tipo químico, ¿ya? Esto, por ejemplo, podría ser estímulos como el agua, la sal, los gases, ácidos. Así que también tenemos tipos de estímulos químicos. Y obviamente los biológicos que están producidos por organismos con los que convivimos en nuestro ambiente, ¿ya? Ahí podemos incluir el mosquito, las plantas con que nos alimentamos o de las cuales sacamos medicina, ¿cierto? Y los microorganismos que están presentes ahí en nuestro hábitat. Y así, entonces hemos presentado un panorama general y un conjunto de conceptos que están relacionados con la unidad que nosotros vamos a ver. Esta es una especie de introducción en donde estamos revisando la
coordinación nerviosa, es decir, ahora vamos a pasar a entender un poco más el sistema de cómo funciona ya este set de características y unidades funcionales que permiten percibir el ambiente y responder a él, ¿ya? Vamos a utilizar estos dos componentes que se anexan a nuestro ser humano guía. Lo primero, en la organización del sistema nervioso aparecen estos distintos componentes, ¿ya? Pero lo primero es decir que la unidad básica celular de un sistema nervioso es la neurona. Aquí no se especifica, se especifican las estructuras más complejas, pero tenemos que imaginar que como unidad básica el tipo celular que forma estas entidades son las neuronas. Vamos a ver después en la próxima clase que existen otros tipos de células que van formando también parte del sistema nervioso, pero por el momento quiero que se queden con el concepto neurona como unidad básica. A partir de neuronas y de agrupaciones de neuronas se forman ciertos ganglios, ¿ya? Hay diversos ganglios en el cuerpo y tienen distintas funciones. Algunos ganglios se inflaman cuando nos enfermamos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí los ganglios que se ubican en el cuello, que tienen relación con la comunicación de señales neuronales que vienen del ambiente, y a veces esto se infecta y uno puede tocar sus ganglios para ver el estado de salud ante una invasión microbiana. También tenemos nervios. Son conjuntos de axones. Yo después les voy a explicar en otra clase que los axones son parte de la neurona. Entonces, las neuronas, muchas de ellas son larguitas. Son como una especie de cordón. Entonces, si yo junto muchos cordones, ¿ya? Y los compacto, aparecen los nervios. Así que las neuronas pueden extenderse y de hecho pueden llevar información de un lado a otro, ¿ya? Y lo interesante es que nosotros tenemos un sistema complejo que se ha centralizado en un proceso evolutivo de cefalización. Y podemos encontrar que el sistema nervioso central, por ejemplo, está formado por el cerebro y por la médula espinal. Este sería un sistema de integración. Y además el sistema nervioso periférico que lleva información, por ejemplo, todo es el sistema nervioso periférico. Si yo toco algo con mi mano y utilizo los receptores irritables, ¿cierto? Que pueden percibir el tacto, puedo llevar información desde el sistema nervioso periférico a la médula espinal, que es el sistema nervioso central, y la médula espinal lo puede subir acá al cerebro para sentir, ¿no? Para lo que denominamos percepción, para percibir ese estímulo, ¿ya? Yo toco una superficie y es mi cerebro quien interpreta eso, no es mi mano, ¿no? La mano solamente tiene los receptores que llevan la información para recién percibirlos en un proceso complejo cerebral que después vamos a tratar de profundizar un poquito más. Y así entonces se constituye la organización del sistema nervioso. Ahora, lo interesante es que el libro nos entrega un poquito, nos entrega la siguiente imagen, y ahí se ve un poco lo que estoy diciendo, como un estímulo llega a cierto receptor. En este caso, por ejemplo, puede ser un receptor cutáneo al tocar, o puede ser un receptor calórico de temperatura, y esa señal a través del sistema nervioso periférico se envía a este centro de integración, que es un centro nervioso. Aquí se va a generar la percepción, ¿ya? Y a través de la percepción se va a ejecutar una respuesta coherente hacia acá, ahí se ve, hacia un efector. Es decir, aquí está probablemente funcionando el sistema nervioso central, que genera la respuesta y que comunica a través del sistema nervioso periférico la respuesta a un efector, que puede ser, en este caso, un músculo, ¿ya?
Entonces aquí en la imagen yo les coloco una respuesta de un músculo a lo cual vamos a llamar respuesta motora o motriz. Y aquí en la imagen se ve como una neurona que trae información de respuesta inerva o se conecta con las fibras musculares. Entonces perfectamente yo podría hacer que este músculo se contraiga. Entonces miren, si estos son los receptores de temperatura de mi mano y toco una estufa que está a alta temperatura, eso perfectamente puede llevar a un estímulo y generar una respuesta muscular que me permite retirar rápidamente la mano de esa estufa para no quemarme más de lo que ya me quemé, ¿sí? Y otro tipo de respuesta, aparte de la motriz, es una respuesta secretora, ¿ya? Entonces nuestro cuerpo tiene glándulas que generan a veces hormonas o ferormonas, ¿ya? Entonces por ejemplo, esta es una glándula que está formada por distintas células y que las células van produciendo la hormona, la van fabricando y la van almacenando en esta especie de saquito que forman, ¿no? Esta es una superficie y este es un espacio donde se libera una hormona. Por ejemplo, no sé, pueden ser ferormonas, ¿no? Que se liberan al ambiente para generar conductas en otros individuos. Esto también me recuerda glándulas, por ejemplo, del estómago, que generan enzimas. Entonces puede generar enzimas que degradan las proteínas y estas se liberan. Entonces estamos diciendo que si esa glándula está dentro de nuestro cuerpo, los nervios pueden enviar señales a esta glándula para que cumpla su función secretora. Y también tenemos glándulas endocrinas. Estas son glándulas que generan hormonas y que liberan esas hormonas a la sangre. Entonces estas moléculas trabajan enviando señales a otros tejidos específicos a través de la sangre. Y con eso entonces terminamos el sistema nervioso y su organización. Pueden apoyarse con el libro para el estudio y el desarrollo de sus apuntes o mapas mentales, ¿ya? Aunque esta clase ya la entrega como una especie de orientación espacial para generar un mapa mental. Cuídense, que estén bien, nos vemos en la próxima capsulita. Chao.